¿Qué tal? Y bienvenidos a otro episodio del podcast Ella, traído a ti por la organización FLAS Inc. Yo soy Liz Arreola y como invitada tengo a María González. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas veces hablamos, o por lo menos muy pocas veces se habla abiertamente. Y es algo que de repente causa como pena. Estamos el día de hoy con el tema de la infertilidad, que es algo que pues vivió María y nos lo viene a contar el día de hoy. Y sé que es un tema que muchas han vivido o que están viviendo, y también estaremos hablando de esos embarazos que se pierden, ¿no? Que también se sufre y que tampoco se habla abiertamente del tema. Muchas veces cuando se pierde un embarazo, seguimos con la vida como que ni siquiera hubiese sucedido, ¿no? Porque muchas veces la gente a tu alrededor ni siquiera sabía que estabas embarazada y tú tienes que actuar como que nada sucedió. Pero vamos a entrar en eso más adelante. Primero quiero conocer un poquito de tu historia, María. Háblanos acerca de ese proceso. Tú estás casada, me imagino que cuando te casaste, uno de tus sueños era convertirte en mamá, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Soy felizmente casada y obviamente es la típica tradición que uno se casa y tiene su plan de vida. Y lo primero que te preguntan es, ¿cuándo va a venir el bebé? Es lo primero. Nunca falla esa pregunta. Es que cuando estás soltera, ¿cuándo te vas a casar? ¿No? No, bueno, primero, ¿cuándo vas a tener novio? Y luego ya que lo tienes, ¿cuándo te vas a casar? Y luego, ¿cuándo vas a tener hijos? Sí. Como que hay una presión de la sociedad que inmediatamente se te pone encima en cuanto te casas. Y obviamente tú no fuiste la excepción. Claro que sí. Y uno también desde muy niña, uno mira la sociedad y es el sueño de toda mujer. Claro. Pienso que es todo el sueño de todas las mujeres. O de la mayoría, porque es lo que te inculcan desde Sí. chiquita, ¿no? Entonces me casé felizmente y estábamos planeando tener el embarazo y hicimos remedios caseros y que la prima te dé el remedio, que la mamá, que la suegra, y nada funcionaba. Y fue que fui a mi doctor, me hicieron todos los exámenes, todo salía bien, le hicieron exámenes a él, igual todo salía bien, pero simplemente no quedaba embarazada. Después, al mes, dije, esto no está bien, vamos a otra opinión de otro doctor. Hicimos la segunda opinión y así fuimos todo el proceso, viendo diferentes doctores, miramos aquí, miramos en México. Todos decían, no hay nada malo, simplemente es el tiempo. Y también dijiste que también lo revisaron a él. Sí, es muy importante cuando hablamos de la fertilidad. Mucha gente piensa que solamente es la mujer, pero también el hombre tiene mucho que ver. Es muy importante que los dos sean estudiados. Hay exámenes de sangre, hay exámenes pélvicos que les hacen también a la mujer, al hombre. Que es muy importante que los dos se estén tratando. Porque muchas veces lo enfatizamos en la mujer. Claro. Y nos olvidamos que a veces, o la mayor parte de la infertilización es del hombre que viene. Claro. Entonces, fuiste a varios doctores, dijiste que hasta fuiste a hablar con un doctor en México y todos te decían lo mismo, que no había nada malo, que todo estaba bien, que solamente era cuestión de tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que te empezaras a preocupar? ¿O te empezaste a preocupar? Sí, era un tema preocupante. No olvidemos también todo el peso, no solamente es de que no te puedes embarazar, sino el peso emocional, Claro. el peso de la familia, que te están preguntando cuándo vas a tener el bebé, vas a una fiesta, a una reunión familiar, y cuándo va a ser el bebé. Entonces es mucho estrés, sí es estrés, es preocupante, pero hay que saber que si pasa un año y no se embarazan, es cuando ya tenemos que ver una cuestión médica de ir no solamente con un doctor, pero un experto en fertilización. Claro. Entonces, después de que fuiste a esas primeras consultas que te dijeron, es cuestión de tiempo, pasó el tiempo y ¿qué sucedió? Al año ya empecé
ya no solamente hablaba con un doctor general o un doctor primario, como decimos aquí, un PCP, sino ya empezaba a hablar con expertos en el tema, los doctores que son de fertilización. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos la fertilización no lo mira, la aseguranza no lo mira como un tema médico. Entonces las aseguranzas no cubren eso. Wow. Y es sumamente carísimo. Claro. Entonces también hicimos la parte en México donde queríamos saber otras opiniones, porque siempre es bueno saber más opiniones, no solamente irse con el primer doctor. Sé que en algún punto te dijeron que tenías síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que te dijeron eso? Eso ya fue casi a los 2 años de ir de un doctor a otro doctor. ¿En serio? 2 años. Sí. Hay que reconocer que el síndrome de ovario poliquístico es muy difícil de detectar porque los síntomas son tan comunes de otras enfermedades que a lo mejor no le ponemos la énfasis de decirle al doctor. Claro. O si se la decimos, no lo toman tan en serio que realmente dicen, no, eso no es importante. Claro. Pero los síntomas es acné, es pérdida, subida de peso, es muy difícil bajar de peso. También la menstruación no es una menstruación irregular, normal que cada mes, o si la tienes cada mes puede ser una menstruación con muchos cólicos, con mucho fluido. Entonces uno piensa que es algo normal de la vida cuando no lo es. A mí me sorprende que siendo que pasaron 2 años, no pensaron en revisarte para ver si tenías síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas más comunes del por qué una mujer puede ser infértil. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico, pero a mí me lo detectaron cuando yo tenía como 22 años, 23 años, por mi menstruación irregular. Entonces eso me hace pensar que tu menstruación no era irregular. Mi menstruación siempre ha sido irregular desde la primera menstruación. Y con eso tampoco les cruzó por la... Me sorprende. No. Entonces, yo dije, algo no está bien. Uno mismo se conoce su cuerpo. Claro, claro. Entonces dije, esto no es normal. Mi sueño es ser mamá. Entonces hay que empezar a hacer la tarea de informarnos, de ir con una doctora. Es muy especial y lo enfatizo bastante, que hay que ir con una doctora no solamente que cubra tu aseguranza, pero una doctora que uno se sienta cómoda. Claro. Que te den el tiempo y muestren ese interés, esa empatía como doctor, entre relación doctora y paciente. Claro. Porque desafortunadamente los doctores pasan tanto tiempo y miran tantos pacientes al día que a veces pierden ese toque especial. Se vuelven insensibles. Sí, y a veces eres una paciente más, debes de que seas algo, que vayas y agarras la información correcta, que se tomen su tiempo. Y eso que dijiste de que asegurarte que encuentres a un doctor que te muestre empatía es muy importante, especialmente cuando se trata de este tema que es tan sensible y tan emocional, que si tienes a un doctor que es frío, que no le importa, te dice las cosas así, pues obviamente te va a afectar aún más ese proceso emocional del cual ya estás pasando. Entonces, ese es un punto muy importante. Sí, como te mencionaba, fui de un doctor, a un especialista, a otro especialista. Traté de todo por cuestiones de privacidad y eso, pues no voy a decir las marcas o los procedimientos, porque no es bueno automedicarse. Es mejor cada quien que vaya con su doctor. Claro. Pero traté desde pastillas, desde inyecciones diarias, desde parches, desde... ¿Y las inyecciones y los parches eran hormonas o qué eran? Todo era tratamiento hormonal. Que te habían dado los médicos con los que habías consultado. Sí, y entonces cuando era algo ya rutinario, que iba, exponía mi caso, le decía, estoy tomando esto, me estoy intentando esto, decía, oh no, vamos a intentar algo diferente. Y así me la pasé por 3 años, básicamente, yendo de un doctor a otro doctor, hasta que ya al último me recomendaron una clínica muy reconocida
y dije, pues déjame ir a intentar. Fui y esta clínica básicamente te dan firmas ante el notario donde dicen que vas a salir embarazada y todo el tratamiento no cubre la aseguranza, uno lo tiene que pagar. Pero firmando ante el notario, ellos garantizan que vas a salir embarazada. Si no sales embarazada, ellos te regresan totalmente el dinero. El dinero, lo que pagaste. Entonces dije, déjame ir a ver, ¿verdad? Que están ahí los mejores expertos y conociendo amigas, familiares que habían ido ahí, dije, déjame ir a ver. Cuando llego con el doctor, les pongo todo, desde todo lo que hemos hecho, lo que me he tomado, todo, mi historial clínico, y me dice, ya después de revisarme, me dice exactamente, me dio una carta firmada donde dijo, sabes que ya no trates más, ya le has puesto tanto a tu cuerpo, tanta hormona, que debes de hacerte un bien, te está perjudicando. Entonces, ¿sabes qué? Ya no vas a tratar quedar embarazada. Hay más opciones para ti, pero solamente ten en cuenta que tú no vas a poder ser mamá. ¿Y qué pasó por tu cabeza? Pasó de todo. Obviamente doy gracias por el soporte de mi familia que tengo, que me apoya en todo, mi esposo igual. Pero pasa de todo, desde sentirte menos mujer, desde sentir a veces, no es que sientas, pero a veces uno mismo se crea las cosas como rechazo o a veces pones a pensar como qué te va a decir la sociedad. Que te están juzgando, ¿no? Ajá, juzgar o qué te van a decir porque no puedes tener bebés. Y me imagino que durante estos 3 años en que intentaste, me imagino que la gente te seguía preguntando, sí. ¿Y cuándo viene ese bebé? ¿Cuándo vas a tener tu primer hijo? ¿Cómo les contestabas? Simplemente con una sonrisa, así como, después, ¿verdad? El típico respuesta, porque tampoco no te vas a poner a dar explicación. Claro. Y a veces entiendo que es por preguntar o sacar tema, pero a veces la gente también no se pone en el otro lado de que puede dañar a una persona o cómo está emocionalmente. Claro. Es por eso que hablamos tanto de que esa pregunta no se hace. Sí. Esa pregunta es tan privada y tan personal. Sí. Yo sé que ya se ha vuelto tan común. ¿Y cuándo vas a tener hijo? ¿Cuándo vas a que está tan normalizado preguntar eso? Pero de verdad es importante empezar a cambiar esa perspectiva, dejar de preguntarle a las mujeres cuándo van a tener hijos, porque no saben lo que están pasando y no saben el impacto emocional que puede tener esa pregunta en una persona que lleva años intentando quedar embarazada y no puede quedar embarazada y que constantemente, donde quiera que vaya, que a la casa de la tía, que al bautizo de no sé quién, que a la boda de no sé cuánto, que el domingo en la iglesia y que todo el mundo y tú antes de salir de tu casa ya estás consciente de que vas a llegar y te van a preguntar. Tiene que ser tan frustrante y tan agotador emocionalmente que si algo se pueden llevar de esta conversación, por lo menos llévense eso. Dejen de preguntarle a las mujeres cuándo van a tener hijos. Me imagino que más de una ocasión seguramente quisiste decirles de todo y cómo te aguantas y qué les dices y la paciencia que tienes que tener para no salir a veces hasta llorando de este tipo de conversaciones. Sí, nuevamente te digo, gracias al soporte que tengo, porque realmente si no tuviera ese soporte no sé cómo hubiera contestado o qué hubiera pasado, porque sí es una montaña rusa, todas las emociones, y no solamente por la emoción del proceso que uno está llevando, sino agrégale las hormonas, agrégale el estrés, también la comunicación en pareja también cambia. Claro. Entonces, agrégale todos esos factores aparte. Y encima la tía preguntándote que cuándo vas a tener hijos. Sí. Y justo hablaste de las hormonas que durante estos años que estuviste intentando las diferentes cosas, ¿cómo te estaban afectando físicamente, emocionalmente estos tratamientos? Simplemente era
¿Cómo lo puedes describir? Tipo que una persona se vuelve una tipo zombie, porque ya no estás en tus 5 sentidos, te cambian totalmente. El humor, no se puede decir, cambia desde un humor feliz a triste en un segundo. Y físicamente empiezas a subir mucho de peso. Aun cuando te cuidas, haces ejercicio, sigues una dieta, sigues aumentando de peso por las hormonas. Otra cosa, los periodos se hacen a veces un poco más irregulares, aunque a veces te dan las hormonas para regularizar el periodo, pero al final del día, mientras se va normalizando, por decirlo así, también va cambiando la cuestión de la menstruación. Claro. Los dolores son más intensos, es el flujo más fuerte. Y tú mencionaste el vello en el cuerpo, sale más vello, se cae el pelo. ¿Y cómo te afectó en tu relación, en tu matrimonio, estos cambios de humor, estos cambios físicos, este estrés que estaban viviendo como pareja? Tuvo que haber sido difícil también. También. Viene esa parte de disfrutar, se cambia a algo frustrante. Entonces, cada mes estás esperando una prueba positiva y cuando esa prueba no da positivo, cambia todo. Claro, es una decepción tras decepción. Es un estrés aparte cada mes. Claro. Y a eso agrégale de que tú tenías que continuar con tu vida. Sí. No solamente tu vida de matrimonio que se estaba viendo afectada, pero tú tenías que seguir yendo a trabajar todos los días. Sí. Tú tenías que seguir haciendo y siendo productiva en la sociedad todos los días y actuar como que no estaba pasando nada. Y te estaba pasando todo. Y yo creo que me imagino que muchas veces ni tú misma te reconocías por todas las hormonas y todos los cambios que estaban sucediendo. Sí. Es que las mujeres pasamos por tantas cosas y lo llevamos con una sonrisa en el rostro y somos eficientes y hacemos nuestro trabajo y como que no pasa nada. Si la gente supiera por lo que pasa tanta gente, no fuéramos tan severos y tan criticones y tantas cosas. Tuviéramos un poquito más de compasión, tolerancia y paciencia ante la gente. De verdad, sí. Es importante ponernos a pensar que tú no sabes las batallas que está viviendo una persona. Entonces, dijiste que fueron 3 años de tratamiento de intentar. Sí. ¿Cuándo decidiste ya no más? Después de los 3 años, cuando fui con la última opinión que mencioné del doctor de esta clínica tan reconocida, dije, si lo dan certificado con un notario es porque algo están haciendo bien. Entonces, cuando me dan la carta de que simplemente ya no pueden hacer nada por mí, que ya he tratado de todo, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya es tanto estrés, tanto que he puesto en mi cuerpo, simplemente lo voy a dejar así. Y esa me imagino que también fue una conversación que tuviste con tu esposo, fue una decisión que tomaron juntos. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión o quién decidió hasta aquí? ¿Fuiste tú, fuiste él? Fuimos entre los dos, pero sí es muy difícil porque es algo que quieres tanto. Y anhelas tanto que decir ya no es muy difícil. Claro, especialmente cuando es algo que tú vienes soñando desde que eres una niña. Es que desde que estamos chiquitas, prácticamente nos crían para conseguir marido y tener hijos. Y esa es la mentalidad con la que crecemos toda la vida. Entonces, cuando no suceden esas cosas que nos prometieron que iba a suceder desde que estábamos chiquitas, tener que cambiar esa realidad tiene que ser algo súper difícil. Sí. Y después de que decidieron dejar de intentar, ¿consideraron otras opciones como la adopción quizá? Sí, era una de nuestras opciones, pero era
tanto las emociones de esa montaña rusa que simplemente decíamos, o después, o el siguiente año vamos a hablar con un abogado, vamos a hablar con agencias, y siempre lo posponíamos para otro día o el siguiente año. Pero simplemente así fue pasando el tiempo. Y hablamos sobre esa carga emocional, ¿verdad? Y esa carga física, pero también la carga económica. Sí. Hacer 2 ciclos de IVF y todos los otros procedimientos que hiciste no es barato. Entonces me imagino que fue un estrés también económico. Sí, la parte económica juega un rol muy importante porque no solamente es el tratamiento, es el medicamento antes, el medicamento durante y el medicamento después. Y los cuidados que uno se tiene que tener, que estar en cama, reposo, no trabajar, no cargar más de 5 libras, te ponen varias restricciones. Entonces, agrégale días de que te tienes que tomar el trabajo que no te pagan porque ya pasaste todos los días. Agrégale también las idas que hay que, bueno, claro, en mi hacer caso la cita era y tomar y salir tiempo del país. trabajo o tú lo estabas haciendo en México. Sí, hice uno aquí, hice uno en México. Wow. Entonces agrégale esos gastos extras. No, sí. Entonces pasaron estos años, tomaron la decisión. Me imagino que como mujer muchas cosas pasaron por tu mente cuando dijiste, ok, pues no voy a ser mamá. ¿Cómo lo manejaste emocionalmente? Aparte de tu esposo, ¿lo platicaste con amigas, lo platicaste con tu mamá? ¿Quién te ayudó para poder como aceptar esa nueva realidad? ¿O cómo lo aceptaste? Sí. Definitivamente la ayuda de mi esposo, la ayuda de mi familia. Sí lo platicamos abiertamente a toda la familia. Pero más me refugié en mi trabajo. Fue el motivo de, ok, un día más. Vamos a tomar día por día. Debes de planear el futuro que no sabemos. Empecé a conocerme a mí misma, a poner mis emociones un poquito al lado y ser un poco con mente fría. ¿No fuiste a terapia? Fui a terapia, pero no terminé porque me enfoqué tanto en mi trabajo. Entonces, mi mismo trabajo era mi terapia. Era como trabajaba de enfermera. Entonces, a ver casos, cuando venían casos de emergencia que venían con aborto espontáneo o venían a veces que no sabían que estaban embarazadas. Entonces, ver eso y ser como tipo un refugio, un alivio para esas pacientes fue mi manera de manejar eso. De sacar mis emociones un poco, de decir, ok, no soy la única, es normal. Claro. ¿Y tu esposo cómo lo manejó? Porque sé que muchas veces los hombres pues no muestran tanto sus emociones, no expresan tanto lo que están sintiendo. ¿Cómo lo manejó tu esposo? Porque también él tuvo que aceptar la realidad de que él tampoco iba a ser papá, ¿no? Sí, al principio sí fue difícil ver los sobrinos y uno refugiarse un poco en los sobrinos, cuidarlos como si fueran nuestros hijos en una manera, pero el tiempo fue nuestro mejor aliado y todo se empezó a poner a calmar las aguas, como uno dice. Y pues sé que tú tienes un hijo. Sí. Así que sé que esta historia termina con final feliz, ¿verdad? Sí. Entonces quiero saber qué pasó después de que tomaron la decisión de que este doctor les dijo, ¿sabes qué? Ya no sigas intentando, no vas a quedar embarazada, ya busca otras opciones. Entonces, dime qué sucedió de ese momento al momento en que quedas embarazada. Sí. Obviamente pasaron muchos años. ¿Cuántos años? Me tardé 10 años. ¡Wow! Pasaron 10 años. Sí, me tardé 10 años en quedar embarazada y fue una sorpresa inesperable porque no me lo esperaba. ¡Claro que no te lo esperabas!
Imagínate si te lo habían dicho claro y concreto, deja de intentar, no vas a ser madre. Sí. Cayó, yo siempre digo que los tiempos son perfectos y cayó inesperadamente en un momento que lo necesitábamos como familia. Entonces, todo pasó por mi mente. Me fui a hacer varias pruebas diciendo a lo mejor no estoy viendo bien o... Pero para la gente que nos está viendo, tú no hiciste nada para quedar embarazada. O sea, no es como que pasaron 10 años y volviste a tomar tratamientos, pasaron 10 años y regresaste al doctor para que te ayudaran. No, tú quedaste embarazada de manera natural. Sí. Simplemente venían, nunca falta la tía que dice, mire esto, que el té de quién sabe qué, que los remedios caseros, que mira, vamos con otro doctor. Simplemente seguí mis exámenes médicos regularmente. El examen de la mujer, el Papa Nicolau, los exámenes de sangre, y simplemente se dio. Pero no habías hecho ningún tipo de cambio. Por ejemplo, te digo que yo también tengo síndrome de ovario poliquístico y a mí cuando me lo diagnosticaron también me dijeron que muy posiblemente no iba a poder tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuestiones de salud yo bajé 40 libras. Y fue justo cuando bajé esas 40 libras que quedé embarazada, sin querer queriendo, diría el Chavo del 8, ¿verdad? Y pues yo también quedé súper sorprendida porque se suponía que yo tampoco podía, pero se dio justo cuando yo bajé una gran cantidad de peso, porque eso subió mi fertilidad por mi síndrome de ovario poliquístico y al perder de peso, pues bajaron un poco mis síntomas que yo tenía y pues aumentó mi fertilidad. Por eso te pregunto, ¿no hubo ningún tipo de cambio? El peso siempre se ha mantenido casi igual. Obviamente sí cuidaba un poquito mi alimentación, pero por lo mismo de el PCOS, es muy difícil perder peso. Sí. Entonces mi peso siempre era mantenida. Sí cambiaba un poquito menos, pero no era algo drástico. Entonces no hubo un cambio que tú puedas pensar, quizá por esto. No, fue literal milagro de Dios. Sí. Wow. Obviamente el estrés se quitó. Claro, porque ya no estaba en tu mente. No se jugaba ya no tenían estrés. esa presión. Pero otra cosa, no. Se dio en el tiempo que se tenía que dar. Es increíble. Tú me estabas diciendo que no faltaba la tía que te decía, prueba esto casero. Ok, sigue con tu Sí, entonces siempre venía la tía, un familiar, la prima, la amiga. Y simplemente decía, gracias, lo aprecio mucho que me quieras ayudar, pero no lo quiero intentar. Y no lo quería intentar para no... de una de otra manera protegerme y no ilusionarme otra vez, pero también por la salud, porque nunca sabe, cada caso es diferente, cada cuerpo es diferente. Si a la tía le funcionó algo, a lo mejor a ti te puede funcionar o tal vez no. Entonces, como venía tanto estrés en el cuerpo, tantas hormonas que me habían dado, yo decidí no hacer nada porque no quería ponerle más a mi cuerpo. Claro. Entonces, me imagino que antes de hacerte la prueba de embarazo, empezaste a sentir cosas, ¿no? ¿Qué empezaste a sentir que te hizo pensar, ¿será que estoy embarazada? Cuéntame esa parte. Sentía mucho cansancio, pero yo le decía, pues es el trabajo, trabajaba 16 horas, era la época de que todo lo de COVID, enfermera, todos los pacientes eran COVID, entonces, no había tiempo de descansar. Entonces yo decía... ¿Lo atribuiste a eso? Es por el cansancio que se va acumulando. Empezaban a ver el personal médico que se estaba bajando por cuestiones de enfermedades o que no podían asistir al hospital. Entonces uno tenía que reemplazar a esas personas. Entonces, como trabajaba mucho, yo decía, pues es el cansancio, hasta que mi esposo me dijo, no, vamos a hacernos una prueba, a ver qué. Y luego le dije, ¿para qué vamos a gastar? Yo todavía con mi mentalidad de cómo vamos a gastar si
sabemos que va a salir negativa. Y para este punto, ¿ya habías perdido algún mes o 2 meses sin haber tenido menstruación? Con lo que me diagnosticaron de PCOS, mi menstruación nunca ha sido normal. Ajá. Entonces, para mí lo normal es 3 meses sin menstruación. Ah, ok. Entonces, cuando no tenía menstruación, yo decía, ay, qué padre, no tengo que pasar por esos días. Yo también decía eso, pero acuérdense que no menstruar es malo para la salud Sí, y es muy malo. te vuelve más propensa al cáncer, ¿ok? Sí. Pero yo con mi PCOS yo era igual también. Ajá. Cuando no me bajaba, yo feliz de la vida, pero eso no es bueno, ¿ok? Sí. Entonces por eso tú no te cruzaba por la mente, porque tú estabas acostumbrada a que a veces no menstruabas. Sí. Ajá, y el cansancio, pues, de tanto trabajar. Sí, y tomaba medicamento para tener mi menstruación, pero decía, está bien. Le atribuía al trabajo, al estrés del trabajo que estaba pasando por ese momento. Entonces, cuando mi esposo me dice, vamos a hacernos una prueba, yo me quedé como, ¿para qué vamos a gastar? Claro. Porque cuando empezamos a intentar, yo era esas de que compraban en Amazon las pruebas de embarazo. Y cada mes era una prueba y una prueba. Claro. Que me quedé con esa mentalidad que como siempre era un negativo, yo decía, ya no me quiero hacer una Ilusiones, prueba. claro. Ya no quiero pasar por ese proceso emocional de esperar los 5 minutos, cuando tienes tantas ganas que salga positivo y al final del día es un negativo. Claro. Entonces le dije, no, mira, si es por el cansancio del trabajo, déjame descansar y se me va a pasar. Y así estuve. Y ya cuando empecé a mirar que me daba muchos vómitos, dije, no, algo está pasando en mi cuerpo que no había experimentado antes. Porque Yo estoy aquí emocionada. Porque todo el proceso nunca tuve un positivo. Entonces mi cuerpo no sabía que era un positivo. Claro, no sabías cómo se sentía estar embarazada, Sí. claro. Lo miraba por los pacientes que uno atiende, claro. pero personalmente yo no sabía cómo iba a Y reaccionar. encima era época de COVID, entonces todos estos síntomas podrían ser COVID. Sí. Entonces ya salimos del área de COVID, me relajé todo y dijimos, no, vamos a hacernos una prueba solamente por hacerla. Sí, claro, ¿verdad? por descartar. Y que va saliendo positivo. ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Cómo reaccionaste? Todo pasó por mi mente, desde gracias hasta no me lo merezco, hasta que ¿Es un tiene error, mi cuerpo, quizá? miedo, ansiedad de que ya tienes tanto lo que has soñado que no sabes qué hacer. Es un momento mágico, Claro. que te pasan todas las emociones, desde miedo, desde felicidad. No sabes si es normal lo que estás pasando, que si los vómitos, cosa que es normal, ¿verdad? Es un síntoma del embarazo, pero uno no sabe qué. Claro, porque cómo no te lo reaccionar. imaginas, claro. Entonces sale positivo. Y me imagino, obviamente, que hicieron cita al doctor para que les confirmara ese positivo que habían visto en la prueba casera. ¿Y cómo lo tomó también tu esposo? Lo tomó contento, obviamente, pero lo tomó con calma, con una serenidad de que gracias, vamos al doctor, vamos a checar. ¿Y a quién le dijiste primero, aparte de tu esposo, cuando ya te lo confirmó el doctor? Primero fue mi esposo y luego mis papás. Y me imagino que durante tu embarazo, pues, te pasó por la mente, porque yo sé que cuando se batalla la gente para quedar embarazada, cuando por fin quedas embarazada, pues es como que pasas con constante miedo de perder el bebé durante esos meses de embarazo. ¿Te pasó lo mismo o tú tomaste una actitud más positiva? Fue una actitud positiva, pero mi embarazo fue de alto riesgo. Ok, ¿por qué? Porque era tantas los tratamientos y tanta hormona, aunque había pasado muchos años. 10 años dijiste. Desde la última vez que tomé un medicamento para eso, hasta que salí embarazado, pasó mucho tiempo. ¿Y todavía estaban las secuelas Pero de las hormonas? Las hormonas todavía estaban en mi cuerpo. ¡Wow! No sabía eso. Entonces, cuando salgo embarazada, mi cuerpo rechazaba el embarazo. No me digas. Porque no estaba acostumbrado,
pensaba que no era algo que tenía que estar ¿Y ahí. cómo se reflejaba de que tu cuerpo estuviera rechazando el embarazo? Vómitos, Ajá. de no parar de vomitar, Ok. de que el agua no la puedes tomar porque estás ya regresándola. Ok. Entonces, desde el primer día que fui con el doctor, la doctora muy tranquila, muy serena, me dijo, mira, por todo lo que has pasado, tu embarazo, no te emociones, vamos a tomarlo día a día. Y si vas a tener complicaciones, porque ya las estás teniendo desde este momento, pero vamos a tomarlo día por día. Y fue un embarazo de todas las complicaciones o todos los síntomas que puedes asociar con un embarazo, lo tuve. ¿Y te pusieron en bed rest o algo así? Sí, estuve en bed rest. ¿En cama? Sí, pero mi trabajo todavía era de enfermera, pero ya no era realmente con pacientes, se podría decir, como en piso. Era más como administrativo. Entonces, en el trabajo que tenía, sí me daban muchos breaks, como tenía restricciones de descansar 15 minutos por cada hora que trabajaba. Ir al baño continuamente si necesitaba, tomar mis breaks, como no podía comer mis comidas normales, tenía que comer como por porciones muy pequeñas. Entonces sí tenía muchas restricciones en eso, pero el trabajo se pudo acoplar. Qué bueno. Entonces no me tuvieron tanto en bed rest, porque yo le decía a la doctora, es que necesito hacer algo, porque si no, en mi casa solamente pensaba qué es lo que podía pasar. Entonces eso fue como mi terapia, mi manera de ayudarme a mí misma y también siempre de la mano con mi doctora. Y me imagino que cuando llegó el momento del parto y cuando tuviste a tu bebito en brazos, tuvo que haber sido un momento mágico. Sí. Cuéntame ese proceso. Mágico y asustado. Claro. Como te mencionaba, mi embarazo fue de alto riesgo. Al principio pensábamos que eran más de uno, porque había la hormona de embarazo estaba creciendo muy, los niveles estaban muy altos para el tiempo que yo estaba embarazada. Nomás se quedó un bebé. Me dieron todos los síntomas y uno de los factores de riesgo más complicados en mi embarazo fue que me salieron coágulos en las piernas. Oh, wow. Entonces con eso tenía más restricciones. Los coágulos, para las personas que no saben, es básicamente se te hacen como la sangre que es líquida, se empieza a hacer un poco mucosa y se hace una piedra básicamente, y esa piedra se puede ir al corazón, a los pulmones, y la gente fallece de eso. Entonces es algo de muy alto riesgo que siempre te están monitoreando. Yo tenía a mi doctor primario, a mi doctora, mi ginecóloga. Aparte tenía una doctora de embarazo de alto riesgo y tenía a mi hematólogo para los coágulos. Entonces, todo mi embarazo me inyecté medicamento para que mi sangre no coagulara. Entonces era de cuídate de que no te golpees porque te hacen los moretones. Uno empieza a sangrar de la nada. Claro. Cualquier cortada como un paper cut, empiezas a sangrar demasiado. Entonces yo no calificaba para una cesárea porque no me podían operar. Entonces era al natural o al natural. Sí, porque no me podían operar. Al momento de operarme, pues me iba a desangrar. Ajá. Entonces, al mismo tiempo me tenían que provocar el parto porque tenían que saber monitorearme por la cuestión de los coagulantes. Entonces me programaron para el parto y yo contentísima, yo ya sabía a la hora, el día, el hospital, todo ya estaba listo. Y a la mera hora la niña se adelantó un mes antes. ¡Wow! Entonces cuando rompo fuente yo no sabía, uno mira en las películas como ese charco grandísimo, pero a mí no me pasó eso. Y es normal, hay mujeres que sí le pasa todo el episodio del charco y hay otras que no, ¿verdad? Entonces cuando fui al hospital me dijeron ya rompiste fuente. Le dije, pero es que no me pueden operar porque yo había firmado los papeles de... Claro.
ya como hacer el pre-checking del hospital. Entonces le dije, mira, no me pueden operar, no soy calificada para cesárea. Me inyecté el coagulante unas horas antes, entonces era más de alto riesgo. Claro. Me dijeron, no te puedes poner la epidural porque no puedes ponerte con el anticoagulante. Tienes que esperar 24 horas para ponértela. Esta niña te hizo sufrir hasta el todo. último minuto, no lo puedo creer. Sí. Entonces todas las enfermeras y los doctores muy atentos siempre venían a decir cómo estás, cómo te sientes. Cuando se llega la hora de realmente ya que la niña iba a nacer, mi presión bajó tanto, pero no me podían dar medicamento por los anticoagulantes. Wow. Entonces cuando la niña nació, nomás me recuerdo que yo estaba como que me desmayo y no me desmayo. Claro. Pero yo muy adentro de mí decía, no me puedo desmayar porque no me pueden operar. Yo tenía esa preocupación. Y aparte tú eres enfermera, entonces estás como más consciente de las partes médicas y las cosas que pueden pasar. Y lo que ellos estaban hablando entre ellos, pues yo conocía lo que estaba pasando. Entonces yo con ese temor de que por favor no me operen, entre consciente y no consciente, puchando y haciendo todo el milagro, ¿verdad? Cuando ya nace la niña, obviamente pues hay sangre involucrada y me empecé a desangrar y era por lo mismo del anticoagulante. Claro. Entonces atienden a la niña, la doctora se queda conmigo, pero no me quitan toda mi placenta, se quedan pedazos de placenta dentro. Pero ellos no se dan cuenta porque lo que querían era detener el sangramiento. Detenerlo. Entonces estuve ahí un poquito más de lo normal para que me estuvieran vigilando, y cuando ya me dan de alta que voy a mi casa, digo, hay algo que no está bien. El sangrado, obviamente uno cuando da a luz es normal que tenga sangrado, pero no era normal el sangrado que yo tenía. La cantidad. Entonces me regresan al hospital y fue un choque emocional porque acababa de tener a mi niña. A mi esposo le aplaudo porque se quedó cuidando a la niña recién nacida. Y mi mamá me cuidó en el hospital porque no podíamos tener la niña en el hospital. Entonces otra vez entro al quirófano y es cuando me quitan toda la placenta. Sí. Y bueno, se dieron cuenta que te habían dejado esa placenta dentro. Y ya después de eso, ya por fin regresas a casa y ya empieza tu vida normal como mamá, como la madre de una niña. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Goretti Annalise. ¿Cómo se llama? Goretti Annalise. Goretti. Goretti tiene que ser una dramática. Ya me lo imagino, porque todo el drama que te hizo pasar antes de llegar, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Sí. Oye, pues felicidades, me encanta que tu historia haya tenido un final feliz. Sé que ese no es el caso para muchas personas. Y me parece súper importante el que las personas que estén pasando por esa situación de infertilidad, pues tengan apoyo emocional, ya sea de su pareja, de su familia o de algún amigo. Me imagino que el tener apoyo emocional y tener con quien desahogarte fue parte crucial para poder sobrevivir esa etapa, ¿no? Claro que sí. El apoyo emocional es todo, porque también hay historias de que desafortunadamente gente pierde la vida porque no se pueden embarazar. Claro. No es algo de echar algo de menos o decir no es tan importante, porque sí es algo importante. A veces la misma comunidad dice, una persona infértil, a veces hay ese estigma de que no es tan importante como una persona que está enferma del corazón. Claro. O lo ponen a comparar. Pero sí es importante, claro, y es importante cuidar la salud emocional, la salud física igualmente. Así es. Así que recuerden también, otra de las cosas que quiero que se lleven de esta conversación es el tener un poco de compasión por lo que puede estar pasando tu compañero de trabajo,
tu amiga, tu vecina, tu prima, que a lo mejor tú no sabes todos los detalles, porque así como escuchamos el caso de María, que ella estaba pasando por todo este proceso emocional, hormonal, físico, y al mismo tiempo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir siendo una esposa, tenía que seguir saliendo a la vida con una sonrisa, hacer su trabajo como si nada, con una sonrisa en la cara y sufriendo por dentro. Y no solamente sufriendo emocionalmente, sino esos cambios físicos que ella estaba pasando que eran tan difíciles. Hay que de verdad tomar ese tipo de cosas en cuenta cuando uno va por la vida. Hay que tratar de no ser tan severos y no juzgar tanto a la gente a nuestro alrededor. ¿Alguna otra cosita que quieras mencionar que te parezca importante antes de despedir este episodio? Sí, también es muy importante mencionar que la infertilidad es dividida en dos partes. La infertilidad primaria es para todas esas personas que nunca han salido positivas a un embarazo. Y también la infertilidad secundaria, que es aquellas personas que han tenido un bebé o han salido positivas, pero en el camino se ha perdido ese bebé y ya no han podido salir positivas nuevamente. Entonces también la pregunta va para esos matrimonios, esas familias que a lo mejor tienen un niño, y también la pregunta es, ¿cuándo le vas a dar el hermanito o cuándo le vas a dar la hermanita? También es importante mencionar esos casos. Claro, dejen de hacer esa pregunta, por favor. Y lo importante también es saber que existe ayuda y que existen programas como ella, aquí de la organización FLAS, que tiene muchísimos recursos para las personas que quizá estén pasando por esta de infertilidad. Ustedes tienen recursos a los que les pueden recomendar, ¿no? Sí, de hecho, a los doctores o las doctoras ginecólogas, si uno menciona que no está emocionalmente bien o simplemente quiere una ayuda o un apoyo emocional, hay grupos de la ciudad, hay grupos del condado que son totalmente gratis, no piden aseguranza, no piden ningún requisito, y es básicamente grupos de apoyo para personas que están pasando por el proceso o personas que a lo mejor ya pasaron y están en la etapa de continuar la vida. Hay ayuda para todos, y el programa Ella es un programa que estamos totalmente con la comunidad, que estamos dispuestos a ayudar, dispuestos a dar esas referencias, a darles la información de esos recursos, porque esos recursos sí hay. ¿Cuál es el número de teléfono donde pueden llamar aquí a la organización FLAS? El número de teléfono pueden llamar al número general de la oficina, y estamos siempre abiertos de lunes a viernes de 9 a 5, y simplemente pueden decir que pueden hablar conmigo. Mi nombre es María, o cuando contesten solamente pueden decir que si le pueden pasar a alguien que trabaje en el programa Ella. Y el número telefónico lo encuentran, aquí está ya en la pantalla, ¿ok? Sí. Muchísimas gracias, María, por contarnos tu historia. De verdad que mientras que me la contabas yo me emocionaba, y como que de verdad el que hayas tenido un final feliz, no sabes el gusto que me da, y te felicito. Sí. Y qué milagro y qué bendición esa niña que te mandó la vida. Así que felicidades y gracias por compartir tu historia. No, gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Ella, este podcast traído a ti por la organización FLAS Inc. Yo soy Liz Arreola. Hasta la próxima.